Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Actualizando el Medio. Estamos en vivo a través de Twitch. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre me acompaña Vanessa Marín. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ansiosa de los temas de hoy. Son solo dos, pero están buenos, están buenos, están buenos. Sí, la polémica se ha apoderado un poco esta semana, como siempre nos da semana a semana la actualidad política. En este caso por una de las medidas que debe ser el tema que más hemos hablado en la radio. Yo Fácil. creo. Los que son los retiros de fondos de pensiones, este caso el quinto, y toda esta discusión que se fue ocurriendo entre medio, el proyecto acortado del gobierno, Mario Marcel, que al final terminó en nada. Entonces ahí un poco vamos a sacar las conclusiones respecto a quiénes ganan, quiénes pierden, pero creo que para ir adelantando, creo que un punto para Mario Marcel y el gobierno de Gabriel Boric. También estamos en los controles con Amaya Beris, que muchas gracias por estar ahí Maya. pinchando las camaritas y como siempre mandar un saludo a Españita, con la Gávila también, que nos están a nuestras corresponsales en las tierras de la madre patria. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Radio F5 en Instagram y Radio F5 en Facebook, y comentar en nuestra transmisión de Twitch para que den sus opiniones respecto a lo que está sucediendo, respecto a todo el quinto retiro y todas esas cosillas que vamos a conversar el día de hoy, que no se me olvidó comentar el otro tema, que es que vamos a hablar también de las polémicas declaraciones de Daniel Jaue, que creo que es la oposición más grande que tiene el gobierno actualmente. No es Diego Chalper, no es Jacqueline Marriselberg, sino el mismo Daniel Jaue. Bueno, pero comenzamos inmediatamente respecto a todo lo que sucedió esta semana con el quinto retiro. Vane, ¿qué tienes para contarnos del quinto retiro? Bueno, como saben, se presentó el proyecto del Quinto Retiro. Dos proyectos en realidad. Uno que nace finalmente de todas, que viene desde el arrastre de todos estos retiros anteriores, y otro que nace finalmente desde el mismo gobierno, con una posición bien contraria al mismo retiro en sí. En el fondo viene a responder este proyecto de alguna manera a la negativa que tenían o la mala visión del proyecto del Quinto Retiro, que apuntaba nuevamente a que todos pudiesen sacar el 10% de sus fondos por cuarta vez ya. A pesar que se llama Quinto Retiro, es la cuarta vez en que podrían sacar, ¿no? Sí, es la cuarta vez, producto que el cuarto retiro no se aprobó, Así con es. esta polémica entre medio, porque era en medio de la campaña, Ujú, faltaron muy pocos votos, ahora faltaron unos cuantos más, ujú. pero ya un poco va a la baja el tema de los retiros y lo más posible que este sea a gran escala el último, porque ya se Sí. presentó un proyecto del sexto sin que haya habido cuarto ni quinto. Claro. Bueno, y frente a eso nace esta propuesta del gobierno que apunta a que efectivamente las personas pueden hacer retiro de su 10%, sin embargo, con ciertas limitaciones que en este caso permitirían que solo algunas personas fuesen las beneficiadas de este beneficio, valga la redundancia, y que pertenece a quienes tengan deudas finalmente. En el fondo, de alguna manera, el gobierno apunta o hace un intento de poder equilibrar la economía y evitar un alza, una alza de inflación en el fondo. Ese fue, con esta intención nace esta medida de un quinto retiro propuesto por el gobierno, que choca finalmente y que se terminan votando el mismo día en el Congreso, y que finalmente terminó muy mal para ambos proyectos, en donde se rechazaron los dos. De alguna manera hablábamos con el ayer que ganó finalmente la postura del gobierno, que efectivamente era que no hubiera un quinto retiro. Sí, como inesperadamente se rechazaron los dos. Bueno, hablamos de rechazo, pero como lo técnico correcto es que no alcanzó el quórum correspondiente, Claro. producto de que son reformas constitucionales y tienen que alcanzar un quórum de los 2/3, que son Ujú, 78. ujú. En- 79. 79, gracias. Ujú, Alcanzar los 79 votos, que no se alcanzó ninguno de los dos proyectos. ujú. Lecturas un poco de este tema, partiendo un poco con que bueno, el tema de la postura del gobierno no se dejó vencer por nada. Creo que una de las características ya de Mario Marcel que busca esto. Creo Ujú. que empieza a moverse, empieza a gestionar y empezar a buscar las posibilidades que mejor se manejan. Se hablaba un poco que si se aprobaba el quinto retiro era un golpe súper duro para el gobierno. Mm. Aquí se pusieron a prueba muchas cosas. Por ejemplo, creo que alcanzamos a apelarlo a Jackson. No, No alcanzamos a apelar a Jackson ya. que yo recuerde. Entonces, el mismo, el encargado de un poco la discusión es Giorgio Jackson, que era mover los votos, que generar estos acuerdos, que
no consiguió solamente frenarlos, pero para intentar como no dejar ninguno de los dos, así que justo en ese sentido, y lo mismo con Gabriel Boric, que mantener esta postura de estamos mal económicamente, los precios están subiendo, la inflación no es fácil de entender, no es algo que se entienda por todo el común de los mortales, Claro. sino que un tecnicismo bastante complicado de decir cómo más plata hace que suban los precios, etcétera, etcétera, que lo vamos a explicar quizá otro día, pero en ese sentido como inflación igual aumento de precios, y que es lo que estamos viviendo actualmente. Entonces se mantuvieron firmes y creo que fueron uno de los grandes ganadores. Ahora ver quiénes también son los perdedores, que por ejemplo Pamela Giles. Un personaje, Pamela Giles. Sí, no, apuntar igual a esta buena, de alguna manera, estrategia que tuvo el gobierno al, por ejemplo, mantener esta conversación con el presidente del Partido Comunista, don Guillermo Tellier, en donde de alguna manera esa conversación atenuó un poco y permitió, en el fondo, convencer y agrupar un poco este voto. Para tener de alguna manera una postura en común, entendiendo que son oficialistas directamente. Entonces, y ahí se empieza a mezclar un poco el tema de Jadwe, que vamos a hablar más adelante, pero claro, esta tensión que ha generado el alcalde de alguna manera ha provocado que obligatoriamente el gobierno tenga que poner más atención al Partido Comunista y mantener un lazo bien cercano y curioso igual. Bueno, ya vamos a hablar después de Jadwe, pero quería dejarlo ahí, en el fondo, esta buena gestión de haber conversado finalmente con el Partido Comunista para de alguna manera alinear la postura frente a los retiros. Creo que es un punto muy importante el que dijiste, que un poco que era lo que se le criticaba a Gabriel Boric cuando inició todo esto. La semana pasada, bueno, no tuvimos problemas, como ustedes se hubieran dado cuenta, no tuvimos vacaciones de Semana Santa. Entonces, cuando empezó la discusión, uno de los grandes problemas que se le estaba atribuyendo al gobierno de Gabriel Boric, que no estaba alineando a los propios. Gente del Partido Comunista muy a favor del quinto retiro. Lo que pasó con Isquia, exacto. como que se estabilizó mucho. Entonces como que estuvieron muchas las tensiones, como que el Partido Comunista estaba empezando a hacer díscolo. Don Jadwe. Y Jadwe, bueno, ahí vamos más a detallar, pero parlamentarios del Partido Comunista diciendo como, oye, hay que buscar soluciones, no caigamos en lo mismo del gobierno anterior, entonces vamos por el quinto retiro. El Partido Socialista lo mismo, si bien no son gobierno como tal, siguen siendo más oficialistas que oposición. Claro. Entonces también se genera un poco de decir, no, el gobierno no está dando ninguna solución, vamos por el quinto retiro. Y ahí es donde sale este proyecto nuevo para decir como ya, estamos presentando algo, Mario Marcel diciendo como es la mejor alternativa económica, un poco para mantener este dinero dentro del sistema, más que dar liquidez que hace que aumente el consumo, y al aumentar el consumo aumenta la inflación, sobre todo en este proceso inflacionario que estamos teniendo, pero está, por ejemplo, el tema de las pensiones de alimentos, que eso también iría el consumo. Entonces se generaban otras dudas que terminaron un poco con una discusión que era la postura de la derecha, que era si es que el gobierno no presenta un tema de inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, iban a votar a favor del quinto retiro. Y después salió el diputado Durán diciendo como no, vamos a ir por el 100% de la AFP, que siempre ha sido como la medida de la derecha, si no va al no va a los retiros, vamos por el 100%. Así que en ese sentido se empieza ahora la otra discusión, que primero, qué bueno que Boric supo alinear, qué bueno que pudo decir ya, vamos todos juntitos como jefe de bancada y vamos avanzando. Un buen líder. Por ejemplo, lo que no tenía Piñera, que me acuerdo. Sí. Que él no sabía alinear a sus partidos. Sí, igual me llama la atención eso. O sea, pucha, igual tiene que ver directamente, como lo hemos transparentado 1.000.000 de veces, que ahora sí somos oficialistas. Y que en ese sentido, pucha, se valora igual de cierta manera el hecho de que el gobierno en sí, a pesar de su mirada política y el análisis, la propuesta y cómo se plantea de acuerdo a ciertos temas, en este caso al quinto retiro, en donde ellos tenían una postura súper firme respecto al no al quinto retiro, a pesar de los antecedentes en donde sí lo habían apoyado, pero ahora definieron que no una vez asumieron el gobierno. Me pasa que, por ejemplo, me imagino con Piñera que hubiese sido no y veto presidencial y listo, ¿cachai? Pero ahora sí decidieron conversar, porque claramente era lo que les convenía comunicacionalmente y claramente les conviene porque recién llevan un mes de gobierno y no pueden tener esta tensión. Entonces se entiende de alguna manera que hayan tenido que buscar una solución
en común que pudiesen presentar. Y se valora esa gestión en el fondo, que no haya sido simplemente un análisis o un proyecto político que solo negara una idea a la que ellos estaban manteniéndose firmes, que era el no al quinto retiro, sino que optaron por una conversación que pudiese de alguna manera beneficiar a ambos lados, que en este caso era la gente que tuviese deudas y que efectivamente necesitar este dinero para no generar, como comentaba el Ariel, este proceso inflacionario que nadie quiere. Efectivamente, entonces como el tema es que esto no siga creciendo y obviamente hay que tener la postura y hay que tener obviamente el ojo de decir cuidado porque si bien el mes no se va a solucionar todas las cosas, pero sí tienen que cumplir con el programa que han presentado. Claro. Si bien no se aprobó ninguno de los dos proyectos, Ujú. no van a insistir con ninguno de los dos. Entonces, como solamente si ahora se puso en tramitación el sexto, pero era como de, ya, si no salió el quinto y no salió el cuarto, parémosle un poco. Entonces, como incluso Pamela Giles, con una declaración ya un poco sepultada, así como de, pucha, les fallé, se hizo lo que se pudo, difícilmente vayamos por más. Claro. Entonces, como en ese sentido la política de los retiros ya no va, Boric ya dijo así como de, esto no es el camino, si ustedes piensan que es la forma de poder dar solución a los problemas, están mal, y se está buscando otras alternativas como la reforma tributaria, que esto de que el tema de los impuestos, proporcional a las ganancias, entonces a los súper ricos, que se va a empezar a discutir para plantear un proyecto inicial que se va a entrar a negociar para que sea aprobado, igual que una reforma de pensiones. Ujú. Entonces tenemos que, ahí donde va un poco esto, que se busca los cambios estructurales, que es algo que vamos a escuchar harto estas semanas. Bueno, este gobierno en general, los cambios estructurales, no cambiar las cosas superficialmente, el fondo sobre la forma. Entonces, eso es lo que se va a empezar a buscar ahora, siempre con la alternativa de decir, que creo que un punto muy llamativo que tocaste, que Piñera era como de, ya, por ejemplo, el más llamativo era el segundo retiro, que fue como, ya, no estamos en contra, no estamos en contra de su proyecto, pero sí estamos a favor de nuestro proyecto. Que se empezaron los dos proyectos y en un momento se pensó que se iban a aprobar los dos. Y ahí es donde Sí, se era empezó verdad. a mover el mundo y después con el tercero al Tribunal Constitucional y empezó como ya a frenarse más que entregar alternativas, que por eso partió el tema de los retiros. Si no hay una alternativa, vamos con esto, y así se fue arrastrando y creo que el gobierno entregó las alternativas, o por lo menos inicialmente, para un poco tener esta idea, y qué bueno que entiende que se trabaja todo junto o no se trabaja. Entonces, Eso, qué bueno sí. darle importancia al Partido Comunista y al Frente Amplio, que han sido sus principales aliados desde el comienzo. Sí, sí, bueno, de nuevo, se cruza un poco la línea con lo que vamos a conversar luego con respecto a Jadwe, que es esta traba comunicacional que está poniendo Jadwe en cuanto a poder avanzar finalmente. Pero bueno, siguiendo con el tema, igual me llama la atención, siento que de alguna manera puede que sea un poco complicado este lineamiento programático que tiene el actual gobierno, en el sentido de que qué tan más allá pueden llegar estos proyectos en profundidad, considerando el cambio de la nueva constitución, posible cambio de la nueva constitución, al cual ya se está haciendo campaña para la campaña de la prueba y rechazo, en el fondo, y que vamos a votar este año. Entonces, claro, puede haber una propuesta de fondo, como plantea Ariel, más profunda, que no solo apunta a medidas parche, como hemos estado viviendo todos estos años. Sin embargo, se topa un poco y cruza con el proceso constituyente. Entonces, como, ¿qué tanto pueden avanzar en el fondo? Sí, y creo que puede haber un enredo con la ciudadanía, pero tampoco se puede llegar y decir, esperemos la nueva constitución. Claro, esa es la otra. Eso no se puede decir como de, ya vamos a hacer todos nuestros esfuerzos, pero sabemos que se va a ir a la mierda porque se aprueba la nueva constitución. No. Entonces como creo que se puede hacer el esfuerzo, pero un poco no sé cómo se va a adaptar con este proceso de nueva constitución Sí, va a ser que complicado. le tocó complicado por lo mismo, porque la reforma de pensiones ya puede plantearla para intentar mejorar, pero después se aprueba la nueva constitución, si se llega a aprobar, cambia todo de nuevo. Claro, Vamos po. a tener otra reforma de pensiones, vamos a tener otra reforma tributaria Sí. que puede jugarle muy a favor o muy en contra, porque es como de, bueno, vamos a presentar ahora otra reforma constitucional porque cambia la constitución, así que Claro. entonces puede haber frenos, puede haber duda y creo que ese cronograma está pensado con la constitución actual
pero si el 4 de septiembre se aprueba la nueva constitución, ya empezamos en un proceso de empezar a implementar la nueva. Como igual es un proceso relativamente inmediato, se tiene que aprobar en el Congreso, como certificar la votación. O sea, claro, igual una vez se apruebe o rechace, y en este caso se apruebe, no va a ser un cambio instantáneo sobre la Constitución. Igual el lunes 5 no va a estar la Claro. Constitución funcionando, tiene que haber una ratificación de la elección, tiene que haber un proceso en el Congreso, una proclamación del presidente que la tiene que firmar, tiene como que haber un proceso de asegurar un poco que el proceso esté correcto, y cuando el presidente firme la nueva Constitución, ahí empieza a regir. Y se empieza a trabajar en Y ella, se en el empieza a fondo, trabajar, como- porque hay varios, como conversamos en este capítulo especial de Nueva Constitución, que vayan a escuchar, que nos quedó muy bueno. Se ve un poco como esto que hay normas transitorias por lo mismo, porque se ve un proceso de cambio, y va a haber mucha discusión, va a haber mucha adaptación, por ejemplo. Eso es lo que aún no tenemos claro, que es cómo va a funcionar la nueva Constitución, porque puede ser que termine o se empiece a regir en 4 años más, porque está este cambio del Senado. Entonces, si empieza a regir la nueva Constitución, el ¿Qué Senado pasa se con cierra. el Senado? Claro. Entonces hay que ver un poco cómo se empieza a ver esa discusión de cómo empieza a funcionar la nueva Constitución y estos cambios estructurales que pueden entrar a regir. Por ejemplo, vemos el tema de la AFP, que ese sí creo que lo alcanzamos a conversar, que es el tema de las pensiones, donde estaría Fernando Fontaine diciendo que se van a robar todas las pensiones de las personas, cuando no es así. Entonces, ¿cómo va a empezar a funcionar ese proceso? Es algo que va a entrar en la duda. Sí, ¿no? Y el equipo comunicacional debe estar trabajando duro en el gobierno, y va a tener que empezar a trabajar duro una vez ocurra esto que mencionamos recién, el hecho de que se van a empezar a implementar estas reformas a la actual Constitución que apuntan a estos cambios más profundos, como por ejemplo los retiros, el AFP, etcétera. Sin embargo, ese proceso comunicacional puede que junto con el de la aprobación de la nueva Constitución, una eventual aprobación de la nueva Constitución, ojalá, de alguna manera puede generar mucho descontento en la población, más allá de, claro, que es un beneficio a fin y al cabo. Entendamos que todo finalmente se lleva a cabo por el proceso comunicacional. Es que, ¿a qué quiero llegar a esto? Es que de verdad que la comunicación es muy importante, muy en importante. todos los procesos, en todos los estamentos, en el fondo. Y considero que este eventual cruce de información va a ser súper complicado de llevar, porque todos van a estar, bueno, ¿qué hago con la FP? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Lo otro? Porque van a ser tantos los cambios que van a haber ante una eventual aprobación de la nueva Constitución, que va a ser medio complicado, creo yo. Va a estar duro ahí, harta Sí, pega. va a estar interesante, porque, como dices tú, como por ejemplo, el gobierno igual queda como chaleco mono, porque es como, ya, rechazo el quinto retiro, y con eso se queda la gente. Pero igual hay que ver por qué están en contra del quinto retiro, por el proceso inflacionario y cosas muy complicadas, que aquí lo mismo. Como obviamente está quedándose mucho con el tema de la cuña, decir, ya, ¿qué hacemos con el FP? Ya se va a cambiar. Pero no pasamos un poco a explicar más, a pasar el más allá, el detalle un poco más profundo, que empieza a generar confusión. Y hablando también de lo comunicacional, también un tópico bien interesante a tocar. Vane, ¿tú estás, por ejemplo, de acuerdo que el gobierno tiene que hacer campaña por el apruebo? No, ¿No? por el plebiscito sí. Por eso, el plebiscito de... Pero no abanderarse con una de las dos posiciones. Fue algo que criticamos anteriormente con, creo que fue uno de los retiros. Sí, fue con el primer retiro. Fue como, Piñera no puede estar en su posición de presidente de todos los chilenos, estar a favor de una de las dos opciones. Tiene que, claro, incentivar de alguna manera el proceso. Creo que fue para el plebiscito. No estoy Yo segura. creo Sí, que fue al plebiscito de cuando al apruebo-rechazo, principio era como rechazo. que se hablaba mucho de el gabinete del rechazo. Eso. So, no estoy de acuerdo con que se abandere con el apruebo. Todos entendemos, sí, que en el fondo, ¿para dónde apuntan? ¿Cachai? Como el mismo partido, los mismos partidos políticos que componen Convergencia Social, el mismo partido político dentro de todo el gabinete. Los partidos políticos dentro del gabinete sabemos qué posición tienen ante este proceso. Sin embargo, creo que no deberían abanderarse con una de las dos posiciones, que en este caso claramente sería el apruebo. Yo creo que sí, tienen que hacer una campaña súper dura de incentivar la participación. Claro.
Nos informan ¿Tú por qué interno que tenemos comentarios, ¿no? ¿Lo voy a leer, Amais? O mándamelo por interno, como completo. A ver. Nos dicen, el rol de la ADC de presionar una reforma de pensiones y una mesa de trabajo. Sí, por ejemplo, la ADC es un partido que se está tomando un rol que no le corresponde por el hecho que no tiene tanto peso. No va a generar discordancia. Por ejemplo, vemos que la ADC se alineó para votar a favor del quinto retiro. Es un punto importante a considerar, pero vemos que no generó el impacto suficiente, por ejemplo, para que se aprobara la norma. Entonces, Boric igual en ese sentido va a empujar siempre este trabajo de aumento de las pensiones, de fortalecer este proceso, pero hay que ver cuáles son los actores importantes respecto a esto. Por ejemplo, la derecha va a jugar un rol súper importante porque son una mayoría no menor dentro de ¿El Congreso? dentro del Congreso. Son mayoría. son prácticamente el 50%. Entonces, un poco menos del 50% y obviamente tomar esta fuerza intermedia y alcanzar los votos y un proyecto que genere 78 votos que se puede manejar. Así que la DC puede ser un factor importante. Yo no diría que tanto, sobre todo por la cantidad de parlamentarios que tiene, pero sí creo que... ¿Cuántos tiene? A ver si producción nos puede ayudar con ese dato que lo podemos comentar más adelante. Y mi opinión respecto a La campaña. la campaña. La campaña, yo creo que todavía tengo dudas, porque igual siento que puede gobernar para todos los chilenos, sí, pero ¿cómo va a empezar a transmitirlo? Porque desde el comienzo ha mostrado esta imagen de la convención se defiende, como decís tú, ya sabemos todos para dónde apunta. ¿Dónde aprueba? Dónde aprueba la opción que aprueba el presidente. Pero en ese sentido, creo que puede ser una gran victoria si esa bandera. Porque ahí no. ahí se iba después como, o no, o puede ser un golpe súper lapidario. Puede ser un clavo que le cague 2 años de gobierno. Claro. Porque hay mucho esfuerzo puesto en este proceso. Incluso creo que podría ser un punto igual a considerar, porque ¿quién fue el que fue solito ahí a un día de noviembre a firmar ese acuerdo? El presidente Gabriel Boric. Que volvimos a nuestra discusión eterna sobre ese proceso. No me hagas sacar ese tema de nuevo, por favor. Que entonces como igual está ese fantasma detrás que lo llevó a la presidencia. Creo que ahí empezó a cimentar su camino a ser presidente. Entonces... Pero es que ya no es solo la figura de Gabriel es Boric. el tema. No es el diputado Gabriel perteneciente a Convergencia Social. Es el presidente de todas y todos los chilenos de Chile. Valga de redundancia. Viva Chile. Y no. Entiendo tu punto, totalmente. Sí. Y eventualmente, claro, podría ser una buena ganada, como no. ¿Cómo no? Porque también hay harto rechazo al gobierno en sí mismo. Sí. Si bien hay una alta aprobación, ha bajado, o al menos así demuestran las encuestas, que hemos tenido nuestros cuestionamientos a las mismas encuestas, pero hay un descenso en cuanto a su aprobación. 20 puntos en un mes. Claro. Una cifra no menor. No es menor. Entonces podría eventualmente... Porque ¿qué pasa si no gana? Creo que es la gran apuesta. Creo que es una apuesta muy, muy grande. Y por eso creo que Piñera no se quiso abanderar por ninguna de las dos. Como hay posibilidad de que gane el apruebo, creo que es mayor que se rechace la nueva constitución. Hay más probabilidades que se apruebe a que se rechace. Ojalá. Y respecto al rol de la S, tenemos que la Maya nos dice que son 5 de 50 senadores, 8 de 155 diputados y un convencional constituyente. 0 pesos. 0 pesos. Gracias, Maya, por el dato. Sí, gracias, Maya. 0 pesos. Aquí, mira, qué buena... Están desde un palco. Exacto, qué buen comentario que nos tiró Josema, que dice, están desde un palco invisible. Entonces, creo que tienen un peso... Igual cada voto cuenta. Cada voto cuenta. Cada voto cuenta. Creo que es el otro factor a tomar en cuenta. Entonces, obviamente son 8,
pero es donde se tiene que empezar a sacar como... Para los 2/3 se necesitan 79. 79, entonces como buscar, por ejemplo, los 3 humanistas, son 8 del Partido de la Gente. Sópamela. Por ejemplo, también vi una noticia que hubo una diputada del Partido Republicano que lo expulsaron del partido. Sí, la expulsaron a la diputada Navellán por votar a favor del quinto retiro. La fueron. Primero, aquí donde hay por ejemplo una discordancia, porque muchas veces, que es lo que hablaba un poco de Boric, que supo alinear a su gente. Entonces, si busca alinear a tu gente, inténtalo comunicacionalmente, intenta conversando, no echándolo porque vota por una vez en contra tuyo. Claro, si no hubiesen echado a Gabriela Serra, Gabriel no sería presidente. Sí, decía solo. Siempre se mandó solo, mi compadre. Entonces, como que también pasó con la audio, ¿no? Sí, que los pasaron a Tribunal de Honor por votar a favor del primer retiro. Sí, verdad. También los pelamos. Oh, sí, también pelamos esa. Entonces, aquí es donde siento que estas son situaciones que no se deberían tomar y empieza a generar estos personajillos sueltos que para dónde se van a ir, va a mantenerse con los republicanos igual, o por ejemplo se va a pasar al sector de la UDI, o a Renovación Nacional, o al Partido de la Gente, por ejemplo. Sí, en ese sentido, como a pesar de como dice Josema, están desde un palco invisible los de la DC, también hay que cuidar que no se vayan para otro lado. Exacto. Como de nuevo, cada otro cuenta. Y bueno, me quería referir finalmente como a la pregunta que hacías respecto a si debe o no abanderarse o cuál creo yo que debería ser la decisión finalmente del gobierno ante el plebiscito. Yo creo que más allá de eso deberían hacer una jugada dentro de los mismos partidos. O sea, más que una jugada, una campaña directamente súper fuerte, que les logren dar el apoyo a los partidos, eventualmente, si ellos representan finalmente a los partidos que los componen, y que a partir de ahí salga esta campaña. Aunque igual, puta, ahora que lo pienso, digo, tampoco sigue sin haber este apoyo íntegro hacia los partidos políticos. Onda, sí, ganó Gabriel Boric, sí, tenemos la nueva constitución, o sea, tenemos el proceso de la nueva constitución, pero no se ha vuelto a creer en los partidos, la desacreditación hacia los partidos políticos, a los representantes finalmente del gobierno, sigue estando ahí en disputa, en juego. Sí. Como no hagamos los tontos aquí con que ahora que salió Gabriel, sí, viva la política. Cambió Chile. Claro, no. Chile no ha cambiado tanto. Y coincido, eso no es los 90, que había gente que decía, no, yo soy un concentracionista, como yo apoyo al PPD, a la democracia cristiana. Bueno, a la democracia cristiana, ¿para qué decir? Si estuvo en su apogeo en los 90, con Patricio Elwin y Frey. Entonces, si bien ahora hay un poco más de confianza, sobre todo con Revolución Democrática, Convergencia Social, bueno, los partidos del Frente Amplio, obviamente siempre va a estar el fantasma del Partido Comunista. Ahora como un poco se está confiando en estos políticos. Yo encuentro que los políticos comunistas, por ejemplo la Camila Vallejo, Carol Cariola, empiezan a tener un todo poco... menos Jadwe. Exacto, todo menos Jadwe, y creo que ahí donde está la discordancia un poco con los partidos políticos. Vamos a pasar al siguiente tema del día de hoy, que son las polémicas declaraciones que ha tenido Daniel Jadwe a lo largo de todos estos días. Por ejemplo, criticó el proyecto del gobierno, este retiro acotado, como un salvataje económico más que un salvataje bancario, más que a la gente. También tenemos que ha conversado en contra del gobierno de Gabriel Boric en diferentes ocasiones, y sobre todo siendo una de las declaraciones más duras que realizó desde Venezuela, ni más ni menos, diciendo que el gobierno, el programa de Gabriel Boric no tiene viabilidad política. Tenemos las declaraciones igual. Exacto, Amaya, si es que no nos puede. Expectativas son las del cumplimiento del programa. Ahora, como el programa hoy día no tiene viabilidad política, sin embargo hay que esperar la Constitución, porque es probable que el resultado de la constituyente obligue, ¿no?, a actualizar algunas leyes que van a ser mucho más de izquierda, mucho más, no más de izquierda, pero van a ser mucho más democráticas y profundamente centradas en los derechos de las personas, y esto sin duda va a generar un contexto para avanzar mucho más en el programa.
pero las expectativas en general son iniciar un proceso de transformaciones profundas sobre el Chile que nos legó la dictadura y los 30 años de alternancia entre la concertación y la derecha. Ahí teníamos las declaraciones de Jadwe, que, bueno, después salió como un poco a decir, bueno, yo nunca he dicho que Venezuela sea un ejemplo, a decir como que era que le dijo a Maduro en su cara que en su país se violan derechos humanos, porque estaba en Venezuela en una cumbre, que es la cumbre contra el fascismo, donde ha entregado diferentes declaraciones como esta que acabamos de escuchar. Bueno, factor Daniel Jadwe. Primero hay que tomar en consideración que yo por lo menos, él sigue siendo un alcalde. Él es el alcalde de la comuna de Recoleta y ha estado 2 semanas en Venezuela. Porque nosotros lo íbamos a conversar la semana pasada. ¿2? ¿Ya? Porque sí o sí le íbamos a conversar la semana pasada. Y sí, Y ahora vamos a hablar de nuevo 2 semanas. 2 semanas o por semana y media. Más o menos. Ya algo así en Venezuela. Que no sé si estará dentro de los planes de un municipio. Pero fuera de eso, sigue siendo una figura igual. ¿Cómo se pagó ese viaje? Hay que. Estaría bueno para buscarlo. Sí, Como si se encuentra el arcas del municipio, o él fue por la suya. Y si fue por las suyas, porque lo está haciendo en periodo de trabajo. Hay que tener eso en consideración porque sigue siendo el alcalde de la comunidad de Recoleta. ¿Abandono de deberes? Puede ser, mira, lo vamos a buscar. Si encontramos algo interesante, lo publicamos ahí en nuestro Instagram, en Radio. Entonces, siento que sigue siendo una figura de autoridad, sigue siendo un líder de opinión. Sí, hay gente que sigue un poco diciendo, no, grande Daniel Jadwe, pero a donde se genera el problema es que supuestamente es una persona del conglomerado Pro Dignidad. Ahora, ¿cuál va a ser la postura del Partido Comunista ante Daniel Jadwe? Por ejemplo, me acuerdo mucho de Carol Cariola, que dijo así como de señor Jadwe, como controle sus palabras, por favor. Vaya a acostarse, como cuidadito, porque esto ya desde que asumió Gabriel. Usted es oficialista, como exacto, hacerle recordatorio. Tiene que ver como un poco apoyarlo. Entonces, ¿qué va a hacer el Partido Comunista respecto a Jadwe? Que era un punto súper importante. ¿Y qué va a hacer Jadwe también respecto al Partido Comunista? Porque también ha sido muy crítico respecto a todo y no me sorprendería que Jadwe se salga del Partido Comunista. O que lo expulsen. Difícil que lo expulsen. ¿Sí? Difícil, porque si no sería como el Partido Comunista echando a alguien y puede tomarle como mucho más fuerza o hacerle un aislamiento, pero va a ser un tema a considerar las próximas semanas. Sí. ¿Qué va a pasar con Jadwe? Porque, por ejemplo, puede renunciar y armar su carrera, porque además esto tiene pinta de presidenciable. No es como... Dudo que sea porque le caiga mal el gobierno o porque le ayude a su fortalecimiento en Recoleta, porque son temas a nivel nacional. No habla respecto a su comuna o al funcionamiento de su comuna, sino que habla como a nivel nacional. Habla de cosas que involucran a más cosas, involucran a un programa político, algo más que creo que le puede beneficiar en caso de que el gobierno, por ejemplo, le vaya mal. Pero si al gobierno le va mal, el que va a crecer es la derecha, la derecha de José Antonio Cast. Y antes de seguir, saludar a Sept, que nos dice, aguante les cables. Saludos. Muchas gracias, Sept. Saludos a ti también. Ya. Vanessa, ¿qué opina de su ex abanderado? Mi ex abanderado, qué vergüenza. Ya no, lo asumo, con total responsabilidad. Sí, me parece que, no sé si verlo como una carrera presidencial directamente ya, pero no, me parece una absoluta... Está taimado. Sí. Está muy taimado luego de que haya perdido las primarias y de alguna manera no sé, yo lentamente le veo como que está taimado porque no está representando a nadie y eso es lo fome de alguna manera, porque al final todos los fuegos lo ha tenido que llegar a apagar
Camila Vallejos, que finalmente es una de las Sí. figuras más icónicas dentro del Partido Comunista, más allá del mismo presidente Guillermo Tellier. Entonces, desde mi perspectiva, claro. Pero claro, en el fondo estamos tomando a Jadwe como un líder de opinión, que no sé qué tal líder de opinión es, porque igual tuvo pocos votos para la primera vuelta. Entonces, como, no sé. Es Siento que la intención mediática de aprovechar estas malas, no sé si aprovecharlo, que claramente hay una mala intención por parte de Jadwe a criticar el gobierno con sus mismas declaraciones, en donde dijo, el programa de hoy no tiene viabilidad política, sin embargo hay que esperar la Constitución porque es probable que el resultado del proceso constituyente obligue a actualizar algunas leyes que van mucho más allá, van a ser mucho más democráticas y profundamente centradas en los derechos de las personas. Entonces, en el fondo, ¿qué está hablando? Como ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde va su ataque directo? Hacia un proceso político en donde él insinúa que el proyecto político del gobierno no va centrado en los derechos de las personas, cuando tenía muchos lineamientos muy similares con su propio programa de gobierno. Yo creo que también lo dijo esta semana. Entonces no sé para dónde va. Como a raíz de qué apunta esto, en el fondo, ¿cuál es su posición frente a los retiros? ¿Cachai? Está enojado porque el gobierno no se abanderó con el quinto retiro. Entonces, no sé. Siento que literalmente solo está taimado con esta misma acción de haber ido a Venezuela y criticar este mismo proceso y criticar al mismo presidente, en este caso diciendo como yo me dirigí hacia acá mismo a ver efectivamente si se violaban o no los derechos humanos y no hago una suposición desde afuera, ¿cachai? Como yo vine acá, ¿cachai? Como decía, sí, quizá podría darte el punto que de alguna manera está intentando ser una opción presidencial a futuro, pero no le está resultando, según yo, para nada. No, yo encuentro que es una pésima estrategia. Como no, a lo que iba con ese comentario un poco que creo que es su propósito, pero creo que no, que lo mismo no está funcionando y lo mismo está estos palos de ciego un poco de no saber a dónde apuntar, si no es Boric la alternativa, que es con alguien que se alineó, que es aliado de su propio partido, que un partido que lo apoyó mucho tiempo, lo apoyó mucho tiempo. Por algo Jadwe en ese momento estuvo liderando la encuesta por mucho tiempo, porque el Partido Comunista estaba ahí, estaba Tellier al lado, Vallejos, Cariola, a gente que ahora está, sobre todo Cariola, que es de su distrito, lo tiene así como de, oye, como baja la máquina, como ya llegamos acá, no perdamos las oportunidades que tenemos. Y Sí. aquí donde va el otro palo, que es a la derecha. ¿Qué tan mal está haciendo la pega a la derecha que la mayor oposición de Gabriel Boric es su contendiente de las primarias? Le está haciendo la pega a la derecha. Obvio, absolutamente. Como no es un proceso que uno vea y diga como por ejemplo, hoy Jadwe, como ya bien, aliémonos, funcionamos bien, y ahí un poco se ve todo este proceso, que bueno que también la decisión de Boric, que es no poner a Jadwe en el gobierno. Se habló mucho de Jadwe ministro del Interior, obviamente salía desde la base de la fake news y un poco del corazón de decir, va a tener a Jadwe en el Que Ministerio son del Interior. amigas. Pero sí, en un tema de primarias normalmente hay movimientos de cargo en los diferentes ministerios, subsecretarías, etcétera, etcétera. Entonces sí creo que hubiera sido, por ejemplo, otra persona, de más está, pero creo que por ser Daniel Jadwe, que siempre me acuerdo que muchas veces, creo que hasta cuando terminó las primarias también le empezó a pegar paros así a el Boric, cuando... Un poco antes, en el debate, si no me equivoco. Creo que fue como la primera vuelta. En el último debate estaban como medias malas. No me acuerdo por qué tema fue. Creo que fue por Venezuela. Sí. Sí, que ahora me hace sentido. Puede que haya sido directamente que esté taimado porque no le dieron un puesto en el gobierno. ¿Crees? Es la opción, creo yo. Porque... No creo. ¿No? No creo. Yo encuentro que es como desde que se acabaron ¿Dejó de ser competencia? la primaria, de decir como, porque se cayó todo.
Yo encuentro Es que a eso voy, no se cayó todo porque el programa político de Gabriel con el de Daniel no iban tan... No, a eran... lo que voy como se cayó todo era la figura de Jadwe. Ah, Liderando la encuesta, si por ejemplo Claro. nosotros nos vamos un año antes. Lavín y Jadwe. Exacto. Era Lavín y Jadwe, incluso Jadwe Giles estaban entre medio. Oye, Pero el no Chile que sale. hubiéramos tenido. terrible. Uno empieza ahora con retrospectiva a decir, Jadwe Lavín una segunda vuelta. Uy, mira, ahora, ¿dónde estamos? La embarró. Entonces, Pero- como la figura de Jadwe, creo que se tiene un poco lo que conversamos con este tema es tiene que ponerse las pilas con un poco con alinearse. Creo que los mismos medios de comunicación está diciendo lo que dijo Daniel Jadwe, y también con la noticia que también salió el día de hoy es que el hermano de Daniel Jadwe está con un cargo denominado crítico en la subsecretaría de comunicaciones, que Telecomunicación. de telecomunicaciones, gracias. ¿Y qué significa que sea un cargo crítico? Que es un cargo de alta responsabilidad y conlleva un alto sueldo, que son nada más ni nada menos que 4,2 millones de pesos mensuales. Sí, igual es un cargo que se va a someter a licitación. Así que sería momentáneo, según entiendo. Sin embargo, claro, pues no es menor. Como... Sí, igual no porque sean familia tienen que estar alineados políticamente ni tener los mismos valores. Claro ejemplo la Soa Bachelet con su hijo. Pero creo que ya después de eso no esperemos nada más de los familiares, por favor. Pero no, quería referirme finalmente a esta decisión del mismo gobierno en donde ya yo creo que hay un cansancio a apagar todos estos fuegos durante este primer mes y todas estas yayitas que han tenido comunicacionalmente en donde ahora deciden finalmente no referirse directamente a Jadwe, así como, ¿saben qué? No nos vamos a referir, Bueno, eso es lo que otro. se queda hablando ahí como... Yo creo que es la mejor decisión al fin y al cabo, porque entre estos dime y direte que podría eventualmente haber decidido el mismo gobierno o el equipo comunicacional de Gabriel Boric de decir, no sabéis qué, respóndele, sabéis que déjale la boca callada, ¿cachai? Como con tal y tal. Deciden callar y yo creo que fue una buena estrategia después de todas las cagas que se han mandado comunicacionalmente, que hay que admitirlo. Sí. Varios cagas se han mandado. Bueno, por lo menos el tema, o lo menos Boric, ¿no? Obviamente está el tema de Isquia Siches, que lo conversamos, que fue bien criticado. Pero en ese sentido Boric siempre ha mantenido esta misma línea de hablar cuando hay que hablar y callar cuando hay que callar y ver los pesos. Por ejemplo, que algo que también le pasó a Isquia Siches cuando pidió disculpas por hablar del Gualmapu. Que se le hizo una crítica a un diputado argentino que no tiene nunca había hablado de Chile y porque lo dijo él tuvo que pedir disculpas. Aquí lo mismo. Es como si lo hablamos antes, un diputado de cero, ¿no? Mucho peso no te va a traer. Aquí lo mismo con Jadwe, no te va a traer mucho peso, no te va a traer tanta repercusión si te pones a discutir con él. Por ejemplo, el que puede haber una discusión es con José Antonio Kast, porque puede haber una contraposición y puede haber un movimiento. Kast? Exacto, no sabemos qué es de Kast. Hace poco salió como que le iban a colocar como líder de una agrupación pro vida, como internacional, como bien pro. Saludar antes de seguir también a Bicho XX, que nos dice hello cracks. Hello Bicho, muchas gracias por estar acompañando el stream. Pero creo que es como el único que se puede hacer un contrapeso, porque como decíamos antes, que se empieza a generar es como, bueno, partiendo porque la primera discusión que generó contraposiciones es el quinto retiro, el primer proyecto donde vemos una oposición a Boric dentro del Congreso Nacional, pero aún no hay un líder de derecha. La derecha no encuentra un líder, se está buscando a Durán, que un diputado que si bien tiene carrera en el gobierno, Renovación Nacional, relativamente joven, no está generando tanto conocimiento, no se sabe tanto de él, lo quieren posicionar, pero aún no hay tanto movimiento. Chaguán es súper hincha de Diego Chalper. Y Diego Chalper sabemos que no va a ser el líder de la derecha, no va a ser el que va ya a las grandes banderas de lucha, que eso es lo que le está faltando a la derecha. José Antonio Kast normalmente aparece 2 años antes de la elección. Ahora que creo que lo más posible es que aparezca para el rechazo. Ahí es donde se van a levantar otras banderas
de rechazo a la nueva constitución o aprueba la nueva constitución, cómo se han alineado los partidos. Por ejemplo, está Elisa Loncón, que dijo que la convención toda debería votar a prueba, porque ellos estuvieron trabajando los 155. ¿Qué va a pasar con Cubillos? ¿Qué va a pasar con Marinovich? ¿Qué va a pasar con Fontaine? Claro. ¿Qué va a pasar con estos personajes que también pueden ser nuevos líderes de la derecha? Entonces, se tienen que buscar esos nuevos liderazgos, porque esto habla primero mal de la derecha, que no está teniendo un liderazgo, y también un poco esto de alinear al Partido Comunista, de decir, Daniel, por favor, o te vas o te callas. Oye, qué brígido, como que, me fui en otra y claro, en el fondo de ser ese llamado a que todos los convencionales finalmente voten a prueba, habla de una personificación del político chileno en el fondo. ¿Qué tan mal político puedes ser si no eres capaz de llegar a acuerdos y aceptar esos acuerdos? ¿Cachai? Como en el fondo, ok, en la norma tanto, pucha, yo voté que no, pero ganó la prueba. Voy a rechazar toda la Constitución porque no salió la norma que yo quería. Ok, yo represento, pero entendamos de nuevo que no hay un proceso directamente representativo, que fue la primera cosa que hablamos sobre el proceso constitucional y que yo traje a tabla, yo me acuerdo. Este no va a ser directamente un proceso democrático representativo, a pesar de que lo es. Sí. Uno de los mayores hechos en Latinoamérica, al menos históricamente, de un proceso democrático en donde la población tiene la posibilidad de participar en la redacción de la nueva Constitución. Pero aún así, mi crítica iba directamente a que no es un proceso directamente democrático porque no hay un consenso por parte de la población en ir votando ciertas normas. Y solo se hace esta representación como media indirecta a través de esta figura convencional a la que todos votábamos efectivamente. Ningún drama con eso. Pero en el fondo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo voté por Valentina Miranda? Y yo sí, para mí me representa Valentina Miranda. Sin embargo, ya de algún momento a otro considera votar no a la norma, por ejemplo, que permite el aborto. Que sabemos que no habla directamente del aborto, pero en el fondo apunta hacia allá. ¿Qué pasa? Para mí ya no sigue siendo representativa, porque ella no finalmente Se alineó con lo que yo pensaba. Claro, entonces, de nuevo, retomando la idea desde un principio. ¿Qué tan mal político tienes que ser como para taimarte directamente y no aceptar que hubo un consenso frente a un tema con no solo una persona, no solo dos personas, 155 personas por las que estuviste trabajando un año entero para redactar una nueva constitución? Entonces sí, me hace mucho sentido lo que plantea Elisa Loncón y qué buena reflexión hizo. Es una Seca. muy buena reflexión, que es como eso, en teoría los 150, bueno, o sea, los 154. Sí. Son los 154 constituyentes para decir un poco como, hey, esto no está bien, como ponernos en esa disyuntiva, porque si bien es como esto ya, planteo el rechazo, por ejemplo la misma Marinovich, Cubillo, es decir, ya planteo el rechazo, pero entro para mantener los mismos ideales que estén en esta constitución, por ejemplo. Claro. Más que igual lo han hecho, que es boicotearla desde adentro. Pero en teoría participaste en este proceso, se te aprobó, diste declaraciones como esta la Marinovich, que eran los convencionales chuchas de su madre, convención culiada. Entonces, como en ese sentido, yo creo que tienes lógica esto de que se tienen que votar los 155 constituyentes. ¿Y qué va a pasar si es que los convencionales de derecha, este tercio o este menos de un tercio que tiene la derecha, se alinea por votar, por hacer campaña por el rechazo? Porque los convencionales tienen que ser los primeros en salir a defender su trabajo. Claro. Salir a defender su credibilidad, salir a defender su esfuerzo, sus horas estando ahí sentados porque han trabajado harto. Sí, no, lo niego. Para que termine siendo rechazado todo este proceso, es algo a considerar. Qué brígido, de verdad qué brígido. Como siento que, o esperaría de alguna manera, si eventualmente, ojalá que no, pero llega a pasar de que estos convencionales, probablemente entendiendo que
La redacción hasta el momento del borrador de la nueva constitución tiene un lineamiento bastante a la izquierda, que es algo que ya hemos conversado previamente. Si estas figuras políticas de derecha, como Marinovich, entre otros, se plantea entre una posición hacia el rechazo, plantearía, o espero yo plantee de alguna manera, un paradigma en términos de cuál es el político chileno, cuál es el perfil de un político chileno, qué te hace ser un político chileno. Simplemente ser un líder de opinión, simplemente tener ser dueño de alguna manera de situaciones mediáticas, ¿cachai? Como probable, no sé, es que me pasa con Marinovich, por ejemplo, que es súper mediática por sus dichos, pero esa la hace ser una política. ¿Cachai? Entonces, qué brígido. Me gustó mucho eso. Porque vamos a hacer los símiles con el mismo Daniel Jadwe, si queremos ver con un líder de izquierda. Claro. Como es político, se sienta a generar acuerdos, cómo se ve un poco la política. Por ejemplo, Gabriel Boric, como tiene que ser firme a sus lineamientos, sí, o llegar a acuerdos. Claro. Entonces, un debate. Ojalá como población logremos poner una vara más alta, aspirar a más y exigir más también a nuestros políticos chilenos, que es algo que hemos planteado en la radio desde un principio, como con todo lo que partió en el estallido. Es como, está bien, ustedes son políticos elegidos democráticamente, pero cumplan con los estándares de representación mínima. Qué brígido. Y también un poco con el rol de la ciudadanía de entender lo que estamos reclamando. Claro. Creo que ese es un punto también a considerar. Lo mismo el quinto retiro, como es una medida igual súper acotada, volviendo un poco al principio, que es un tema que no tocamos, que sigue siendo una política insuficiente, producto que hay algo así, 2 millones, 3 millones, 2 millones y medio, 3 millones de personas que no tienen fondos. Claro. No tienen nada dentro de su AFP. Entonces, aquí lo mismo, puedes estar solicitando un quinto retiro, puede ser mediático, pero creo que no es el fondo del asunto. Nosotros buscamos ser siempre lo más crítico posible, lo más duro posible, siempre izquierda-derecha. Obviamente nos cae mucho mejor el actual gobierno, pero si llevamos los 100 días, que siempre es el parámetro, que lo por decir, le hagamos un especial de los 100 días de Boric y sacar conclusiones, de decir, ha hecho bien, ha hecho mal, y se empiezan a sacar lo bueno, lo malo, porque además tiene que hacer harto acuerdo, porque a diferencia de Piñera, como conversamos en capítulo anterior, no tiene un congreso a favor. Así que con eso ya podemos ir cerrando el programa del día de hoy. ¿Tenemos más saludos, Amaya, o ya nos podemos ir despidiendo? Ya nos podemos ir despidiendo. Vane. Uy, que se me hizo cortito. Sí. Saludos, cosas a estar atentos, por ejemplo. ¿A qué vamos a estar atentos? A ver, podría pensar a las nuevas declaraciones de Jadwe, cuáles serán sus nuevas polémicas de la próxima semana. Y no sé, siento que algo importante se me está yendo. Bueno, puede ser la nueva constitución. Los procesos de una constitución se aprobaron hartas normas para estar atentos. Bueno, ahí está el otro que podemos conversar, que es las votaciones del Partido Socialista. Hay que estar atentos respecto a eso, porque ahí se define una postura dentro de, por ejemplo, el funcionamiento dentro del gobierno. Tenemos hartos socialistas dentro del gobierno. Y la Maya también nos complementa la información que Kast es presidente de la Asociación Internacional de Políticos contra el Aborto. ¿Internacional? No, es una asociación cotota, no es... Otro hecho importante que si lo estudiamos podemos conversarlo, y si a la gente también le interesa, es Manuel Macron contra Marine Le Pen, que es un centro súper claro con una derecha casi amigo de Le Pen. Si nos vamos al lado internacional, lo que está pasando en Perú igual. Lo que está pasando en Perú, ¿verdad? Una crisis en Perú. Vamos a comenzar eso en la próxima semana, está bueno. Bueno, así que eso, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, radio.f5 en Instagram, radio F5 en Facebook. Atentos a nuestras redes sociales porque se vienen cositas, se vienen hartas cosas interesantes. Recuerden seguirnos en Twitch, que estamos todos los viernes hasta las 6:30 de la tarde. Desde las 6:30 de la tarde, transmitiendo estos programas que después se resuben a YouTube, que también nos pueden seguir y suscribirse. Un minutito para saludar a mi polola, que se tituló de psicóloga con un 7.
Realmente felicitaciones para ella, así que mandarles saludos, que siempre nos escuchan. Nunca se le ha interesado mucho la película, pero no escucha. Qué linda. Así que eso, muchas gracias Vane por acompañarme, muchas gracias a Maya que está directamente de los controles Maya. y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de la actualización del medio. Adiós.